Continuando con nuestro proceso entonces de aprendizaje para este curso de décimo, vamos ahora a resolver el ejercicio de la doctora Gloria Gil. Y tenemos por acá los enunciados. Dice que el 6 de enero, Gloria Gil invirtió 135,000 en el negocio para abrir una cuenta de banco a nombre de la doctora Gloria Gil. Vamos a analizar cuáles son las partidas que intervienen. Como ella va a abrir el negocio, significa que es dueña y la dueña está aportando dinero, está dando dinero, donando dinero, poniendo dinero. Entonces, ese aporte que hace el dueño, revisamos por acá, aportes de dueño, se llaman capital. Y ese aporte del dueño que se llama capital, entonces lo vamos a anotar aquí como una cuenta. Cuando la empresa es EIRL o empresa individual de responsabilidad limitada, el capital va a llevar el nombre del dueño. Entonces se va a llamar capital de Gloria Gil. Ahora, ¿a cuál partida pertenece? Activos, pasivos, capital, ingreso o gasto. Pues aquí ya nos robamos el pastel, ¿verdad? Porque es capital. El mismo nombre no lo dice. ¿Antes había capital? No. ¿Ahora hay capital? Sí. Por tanto, ¿el capital aumenta o disminuye? Aumenta. ¿Y de qué lado aumenta el capital? Revisémoslo un momento. En las partidas, el capital está aumentando del lado del haber. Excelente. Entonces vamos a tener del lado del haber. Vamos a entonces anotar la primera de las cuentas. Pero en contabilidad, la primera de las cuentas siempre tiene que ir al debe. Y capital, acabamos de revisar que aumenta al haber. Entonces vamos a dejar una sangría por acá y vamos a anotar aquí capital de Gloria Gil. Y ella hizo un aporte de capital por 135,000. Entonces, siempre el primer registro, solo el primer registro de la columna lleva el signo moneda. De ahí en adelante, el resto de los registros no llevan signo de moneda. Y no se les olvide que tenga un formato de decimales. Siempre tiene que establecerse lo de las decimales. Por acá ya podemos anotar la fecha. Esto ocurrió el 6 de enero. Y vamos a buscar la contrapartida. Si invirtió 135,000, esos 135,000 ¿qué son? Edificios, vehículos. En este caso, 135,000 se depositaron en una cuenta bancaria a nombre de Gloria Gil. Por tanto, esos 135,000 son dinero. El dinero en contabilidad, ¿cómo se llama? Revisemos un momento. Por acá tenemos efectivo, caja chica, bancos. Bancos es para depositarlo en la cuenta bancaria. Entonces vamos a iniciar con una cuenta de bancos. Los bancos es activo, pasivo, capital, ingreso o gasto. Pues es un activo. De ahí lo sacamos, de hecho. ¿De qué lado aumenta o disminuye? Vamos a ver. ¿Antes teníamos dinero en la empresa? No. ¿Ahora tenemos dinero en la empresa? Sí. Por tanto, ¿aumenta o disminuye? Aumenta. ¿Y de qué lado aumentan los activos? Los activos aumentan del lado del debe. Y si no estamos seguros, lo verificamos. Activos aumentan del lado del debe. Excelente. Entonces, la contrapartida, ¿de qué lado iba? Vamos a ver, del debe. ¿Ok? Se llama bancos. Y es por un monto de 135,000. Perfecto. Ahora tenemos que poner una explicación de qué es lo que ocurrió. Esta explicación, detalle o registro, le ponemos una D como signo, un slash para separar el texto y que se entienda que es el detalle o el registro. Y vamos a hacer una pequeña explicación. Se puede repetir lo mismo que dice el enunciado o nosotros idear alguna frase cortita que nos explique lo que pasa. Si para poner el detalle tenemos números, es adecuado agregarlos. El número de recibo, el número de transacción, el número de depósito, el número de factura. Para estos enunciados no tenemos ningún número, entonces nada más hacemos la descripción. ¿Cómo funciona? Pues aporte de capital para inicio de negocio en apertura de cuenta bancaria. El detalle no tiene que ser exactamente este. Pueden repetir el mismo o poner ustedes su propia forma. Vamos a hacer entonces aquí el segundo asiento y lo vamos a ir separando por viñetas. ¿Ok? Dice en el segundo que el 9, Gloria Gil compró pagando con su tarjeta de débito un terreno por 90,000 más IVA. Entonces, piensa construir un edificio de oficinas en el mismo. Ese dato de construir un edificio es un dato que no es contable. Lo que piensa y lo que va a hacer, pues cuando lo haga, lo registramos. Ahorita lo que nos interesa es que compró un terreno. Entonces, para comprar un terreno, la pregunta es, ¿qué adquirió? Pues un terreno. ¿Y un terreno es una cuenta contable? Vamos a revisar.
¿Terreno es una cuenta contable? Sí, es una cuenta contable, es una cuenta de activos. Entonces, perfecto, es una cuenta de activos. ¿Antes teníamos terreno? No. ¿Ahora tenemos terreno? Sí. Por tanto, el terreno aumenta o disminuye, aumenta y aumenta. ¿Y de qué lado aumentan los activos? Del lado del debe, ¿cierto? Y si no, verificamos. El debe aumentan los activos. Excelente. Ahora vamos a escribir por acá. El 9 de enero, la primera cuenta siempre van las del debe, entonces vamos a escribir terreno. Terreno. Y este terreno es por 90,000. Pero aquí el enunciado dice que es más IVA. ¿Qué es IVA? Es el impuesto al valor agregado. El impuesto al valor agregado funciona de la siguiente forma. Cuando compramos es una partida que va al debe, o sea, y se convierte en un activo y se llama IVA soportado. Cuando vendemos se convierte en una partida que va al haber, se convierte en un pasivo y se llama IVA devengado. ¿Ok? Muy bien. Entonces, este IVA, como es una compra, se va a llamar IVA soportado. Pero ¿cómo se calcula? ¿De dónde averiguamos eso? Hay una tablita de tributación que nos presenta los valores del IVA. Entonces, nosotros tenemos que todos los bienes, la venta de bienes y los servicios son al 13. Solo hay unas excepciones por ahí. ¿Cuáles? Al 4%, los servicios privados de salud, los pasajes o boletos aéreos, al 2% los medicamentos, las materias primas para los medicamentos, las primas de seguro personal, los servicios de educación privada y también la compra y venta de servicios que tienen que ver con centros universitarios. Y al 1% lo que tiene que ver con la canasta básica, la maquinaria y el equipo para canasta básica, insumos agropecuarios, veterinarios y de pesca, mientras que no sean deportivos. Entonces, esto es un terreno, es un bien que se está vendiendo, va al 13%. Listo. Entonces, este IVA soportado es un 13%. ¿Cómo vamos a aplicar la fórmula? Vamos a hacer lo siguiente. Para que haya una fórmula, tenemos que escribir un igual. Vamos a seleccionar el número al que le vamos a aplicar la fórmula o la celda a la que vamos a aplicar la fórmula. En este caso, voy a usar el cursor y le voy a dar clic sobre la celda que está en la columna E y en el número 9. Aquí en la barra de fórmulas me lo dice E9 y lo voy a multiplicar, es el asterisco, por ¿qué porcentaje? El 13%. Entonces el valor del IVA soportado va a ser un 13% de esos 90,000. ¿Y con qué lo pagamos? Con una tarjeta de débito. Tarjeta de débito, tarjeta de débito. ¿De dónde sale el dinero de la tarjeta de débito? Ah, de mi cuenta bancaria. Significa que la cuenta debe ser bancos. ¿Y los bancos qué eran? Activos, pasivos, capital, ingreso o gasto. Pues son activos. Estos activos, cuando compro algo, ¿aumenta o disminuye mi dinero? O sea, si lo estoy comprando es porque estoy pagando. Sale dinero de mi cuenta. Por tanto, ¿aumenta o disminuye? Disminuye. Y esta disminución en los activos se registra del lado del haber. Muy bien, entonces bancos es la contrapartida. Vamos a escribir bancos. Pero aquí ya comienzan asientos que se vuelven interesantes. El primero era muy fácil. Un monto al debe, un monto al haber. Ahora tenemos dos montos al debe. ¿Qué hago yo entonces para completar el haber? Cuando yo pago, estoy pagando el terreno y estoy pagando el impuesto. Por tanto, ¿qué debo hacer? Sumo ambas partidas porque es el total de mi deuda. Ah, ok. Entonces, otra vez inicio con el signo igual. Selecciono, ahora me voy a mover con las flechas. Vean que automáticamente se marcan los cuadros. Le voy a dar sumar y me vuelvo otra vez a mover con las flechas y le doy enter. Eso es muy importante. Después de terminar la fórmula se le da enter porque si no la fórmula no se cierra. ¿Ok? Entonces me surge una duda. ¿Sumarán igual el debe y el haber? Yo puedo hacer una verificación. Utilizo una fórmula de autosuma. Le doy enter. Arrastro en el margen inferior de la derecha, cuando se forma una crucita, la fórmula a la par y veo, suman 101.700 ambos lados. Ya lo puedo borrar. Ya sé que esa me salió bien. Y voy a poner el registro. Voy a utilizar R y D aleatoriamente para que vean que se pueden utilizar cualquiera de las dos. Cuando ya ustedes lo hacen, eligen una de las dos y la usan siempre. ¿Ok?
eso se ve más ordenado. Entonces, ¿qué va a pasar con este registro? ¿Qué hicimos? Compra de terreno de contado. Y este enunciado me quedó mucho más sencillo. Pasamos al asiento número 3. ¿Ok? ¿Qué dice el asiento número 3 en su enunciado? Se compró suministros médicos a crédito por 2.000 más IVA. Entonces, suministros médicos. Suministros médicos. Voy a revisar un momento. Dentro de mis cuentas hay un suministro. Vamos a ver. Mobiliario, equipo, edificio, terreno. Ah, sí, suministros. Y suministros son activos. Perfecto. Entonces, ¿y por qué son activos? Ah, porque son bienes que posee la empresa. Ya entiendo. Si compro suministros, es algo que voy a poseer y lo voy a utilizar después. Pero, ¿y eso se van a gastar? Sí, pero es un tema que vamos a ver más adelante, de qué forma se gasta. Ahorita nos interesa que el suministro es un activo. Entonces, el suministro es un activo. ¿Antes teníamos suministros? No. ¿Ahora tenemos suministros? Sí. Por tanto, ¿aumentan o disminuyen? Aumentan. ¿Ok? ¿Y de qué lado aumentan los activos? Del lado del debe. Muy bien. ¿Con qué lo pagué? Revisemos con qué lo pagué. Dice que a crédito. Ah, no lo pagué. Y cuando es a crédito es porque tengo una deuda. Vamos a ver dentro de las deudas qué eran las deudas. Revisemos por acá. Deudas pasivos. Los pasivos son deudas. ¿Cómo se llaman las deudas? No es una hipoteca, no es un préstamo, es una cuenta por pagar. Ok. Entonces vamos a crear aquí una cuenta por pagar. La cuenta por pagar es un pasivo, ya lo revisamos. Pasivo. Entonces, ¿antes teníamos esta deuda? No. ¿Ahora tenemos esta deuda? Sí. Por tanto, ¿aumenta o disminuye? Aumenta. ¿Y de qué lado aumentan los pasivos? Del lado del haber. Perfecto. Entonces, al debe, suministro y al haber, cuenta por pagar. Revisemos esto. Entonces, suministros médicos. Uy, no he puesto la fecha. Vamos, esto no nos puede fallar. Es parte del formato. Revisemos arriba. Todos los demás sí tenían fecha. Excelente. Suministros médicos. Estos suministros médicos son por 2.000. Pero aquí también hay IVA. Cada vez que compro dijimos que se utiliza una cuenta que se llama IVA soportado. Y la pregunta es, ¿cuál es el porcentaje de impuesto que lleva el IVA? Revisemos un momentito en la tabla. Entonces, aquí dice que los medicamentos, aquí no me especifica qué clase de suministros médicos, no sabemos si son medicamentos lo que está comprando. Vamos a asumir que sí. Y entonces estos llevan un 2%. ¿Ok? Entonces, la tarifa de impuesto que corresponde acá es de un 2%. Entonces, yo escribo el signo igual. Yo voy a ubicar dónde está la información. Está en la columna E, en la fila 16. Entonces, escribo E16 y lo voy a multiplicar por un 2%. Y ese es el valor de mi IVA soportado. ¿Ok? Dijimos que ¿cuál era la contrapartida? Ah, una cuenta por pagar. Muy bien. ¿Y la cuenta por pagar de qué lado iba? Ah, va del lado del haber. Muy bien. Entonces escribimos la cuenta por pagar. Vean que mantengo la sangría. Si lo revisamos visualmente, y me voy a volver un momento y ahorita continúo con el dato final de este asiento. Cuando yo veo el dato que está al debe, está de primero. Cuando veo el del haber, hay una sangría y se ve al costado. Entonces, visualmente yo identifico fácilmente la línea. Esto es formato. Y la intención del formato es que cualquier persona o usuario que vaya a leer la información contable pueda acceder a ella con facilidad. Vean, dos datos al debe, aquí al debe y uno al haber. Entonces, fácilmente yo ubico a dónde van los montos. ¿Ok? Entonces, terminemos con el dato que lleva aquí al haber. ¿Cuánto es al haber? El valor de los suministros médicos más lo que corresponde al impuesto. En este caso voy a utilizar la fórmula de autosuma. Ahí no inicio con un igual. Al digitar o al marcar la fórmula de autosuma, que está aquí en el margen superior de la derecha, con solo marcarla, él me saca el igual. Y da igual y da un rango. Entonces me voy a buscar con el cursor y marco el rango. Aquí con el cursor, ya saben que para señalar, no sé si lo sé, pero si lo saben, para señalar es con el clic izquierdo y van arrastrando y así van señalando. Una vez que ya tengo marcado el rango que quiero utilizar en mi autosuma, le doy Enter y ya son 2040.
Si tengo dudas, vuelvo a hacer la autosuma y verifico. Vamos a ver 2040 y aquí 2040. No, creo que estamos bien. Entonces viene el detalle. ¿Cuál es el detalle? Compra de suministros a crédito. Uy, listo, ahora sí, compra de suministros a crédito. A crédito. Y quitamos el resto. Claro. Y entonces tenemos por acá, número 4. Seguimos. Luego, el 15 dice que Gil inició operaciones oficialmente. Qué bueno que inició operaciones. Pero si recordamos la definición contable, rápidamente hablamos de ciencia o arte. ¿De qué? De registrar, clasificar y resumir. ¿Qué cosas? Las transacciones financieras en términos monetarios para la toma de decisiones. O sea, en la contabilidad, para hacer un registro tiene que haber una transacción financiera en término monetario. Iniciar operaciones no lleva ningún monto. Por tanto, un enunciado que no lleva dinero de por medio significa que no lleva asiento. En este caso, no hay asiento. ¿Ok? Continuamos. Ahora dice que del 15 al 31 del mes recibió, trató y obtuvo ingresos por servicios por 6,000 porque estuvo con sus pacientes, más IVA en efectivo. Pero aquí tenemos un problema. Cuando nos dan un rango de tiempo entre el 15 y el 31 no sabemos cuándo ocurrieron las cosas. Contablemente eso no se puede hacer. Ustedes deben de registrar cada cosa cuando ocurre en la fecha correspondiente. Por tanto, que diga el 15 al 31 es un error gravísimo. Se ve súper desordenado. Pero tenemos que resolverlo y hay que registrarlo de alguna forma. ¿Cuál es la única forma de registrarlo? Vamos a registrarlo el 31, que es la fecha que contempla todo el periodo. ¿Ok? 31 de enero. Ahora, ¿qué pasa este 31 de enero? Ahora sí, dice que obtuvo ingresos por servicios por 6,000. Ingresos por servicios, eso ya me dice que eso es como una cuenta. Voy a revisarla. A ver, a ver, a ver, a mí me suena ingresos por servicios. Ingresos por servicios, aquí está. Sí, ingresos por servicios y era una cuenta de ingresos. Entonces, vamos a hacer el análisis con las 4 preguntas. Vamos a ver, tenemos acá ingresos por servicios. Ingresos por servicios es una cuenta que corresponde a los ingresos. Ya aquí nos soplaron. Listo. Luego, ¿antes habían ingresos? No. ¿Ahora hay ingresos? Sí. ¿Aumentan o disminuyen? Aumentan. ¿De qué lado aumentan los ingresos? Al haber. ¿Estamos seguros? Revisémoslo un momento. Ah, sí. Del lado del haber es que aumentan. Perfecto. Ahora, ¿cómo cobramos? ¿Cómo recibimos? ¿O qué recibimos? Vamos a ver. Trato pacientes más IVA en efectivo. Ah, ok. Efectivo. Recibimos dinero. Este efectivo, entonces tenemos la siguiente circunstancia. ¿Qué era el efectivo? Una cuenta de activo. Como estoy cobrando, ¿me aumenta o me disminuye? Me aumenta. ¿Y de qué lado aumentan los activos? Del lado del debe. Perfecto. Entonces va a ir efectivo contra ingreso por servicios. Yo llevo aquí una cuenta que se llama efectivo, pero todavía no sé cuánto es el monto. Sé que al haber va ingreso por servicios. Y estos ingresos por servicios dice que son más IVA. Este IVA, como habíamos mencionado, es un pasivo y cuando yo vendo algo es IVA devengado. Entonces aquí llevamos un IVA devengado. ¿Ok? Entonces, el ingreso por servicio son 6,000. ¿Cuánto es el IVA devengado? Ella es doctora. Vamos a ver en la tabla de tributación cuánto es el porcentaje de impuesto. Brindó servicios privados de atención, es un 4%. ¿Ok? Entonces, esto es por un 4%. Y listo, son 240. ¿Cuánto vamos a recibir en efectivo? Igual, me posiciono en el 6,000 más, me posiciono en el 240, enter. 6,240. ¿Ok? Listo. Ahora vamos a poner por acá el registro
¿Cuál es el registro que corresponde acá? Durante el resto del mes trató pacientes. Entonces, brindó servicios médicos durante la segunda quincena. ¿Ok? De contado. Y el número de asiento que sigue es el 5. Nótese que en el que no dice asiento, no hay asiento, entonces no lleva numeración. ¿Ok? Luego, del 15 al 31 también dice que pagó en efectivo gastos por sueldos a una empleada 1.400, un alquiler de oficina, que son 1.000, aquí lo estoy leyendo en la barra de fórmulas, y además servicios públicos por 300 más IVA. Entonces aquí nos van soplando, dice, pagó gastos. Entonces ya sé que son gastos. Entonces voy a hacer el análisis de las cuentas de gastos. Son 3 gastos diferentes, pero son gastos al fin. Entonces, gasto, ya sabemos, bueno, ahí hice un enredo. Gastos es una cuenta de gastos. Las 3 se llaman gastos por, pero son gastos al fin y al cabo. Antes teníamos gastos, no. Ahora tenemos gastos, sí. ¿Aumentan o disminuyen? Aumentan. ¿Y de qué lado aumentan los gastos? Del lado del debe. Y si no me creen, revisémoslo. Gastos aumentan del lado del debe. Excelente. ¿Con qué pagamos esos gastos? Revisemos un momento. Dice que pagó en efectivo. Ah, bueno, en efectivo. Y ya el efectivo, sabemos que es una cuenta de activo. Cuando pagamos, aumenta o disminuye. Disminuye. Y adicionalmente, ¿qué disminuye? Sabemos que disminuye del lado del haber. Entonces, vamos a registrar los gastos del lado del debe y el efectivo por la suma de todos del lado del haber. Muy bien. Entonces, el 31 igual es el mismo error y tenemos que compensarlo de alguna forma. Entonces, utilizamos la última fecha que contiene todo. Y por acá registramos gastos por sueldos, gastos por alquiler. Vean que ya no solo una cuenta, ni dos, ni tres, ya se pueden hacer muchas. Gastos por servicios públicos, recordando que los servicios públicos son agua, luz, teléfono, internet, cable, los diferentes elementos que hayan por ahí. Pero dice que 2 de ellos llevan IVA. Entonces vamos a tener un IVA en el alquiler y un IVA en los servicios públicos. Entonces por acá, cada vez que compramos algo, se llama IVA soportado y la contrapartida al haber se llama efectivo. ¿Cómo calculamos este IVA soportado? Bueno, ya, primero vamos anotando los montos que ya sabemos. Hay 1.400, que es el pago del salario, hay 1.000 del alquiler y hay 300 de los servicios. Pero para este IVA soportado, entonces tenemos que hacer un procedimiento de cálculo. ¿Cómo va a ser? Vamos a agarrar los 1.000, le vamos a sumar los 300, bueno, 1.000 más 300 son 1.300, ¿verdad? Estos 1.300 los vamos a multiplicar por un 13% y ese va a ser el resultado que vamos a tener por ahí. O sea, aquí vamos a hacer la fórmula. Esto es igual a los 1.000 más los 300 y eso me da 1.300. Y esos 1.300, ¿qué voy a hacer con ellos? Los voy a multiplicar por un 13%. ¿Ok? Para que la fórmula me funcione, yo tengo que tomar la información que estoy sumando y meterla entre paréntesis. Si no, el Excel no va a entender que yo quiero multiplicar la suma de esos dos. Solo me va a multiplicar el último dígito. ¿Ok? Es lo mismo que si lo metieran en la calculadora. Ustedes ponen 1.000 más 300 por 13% y la calculadora por orden de operaciones va a multiplicar primero los 300 por el 13 y luego va a calcularlo los 1.300. Ahora, si lo quieren hacer más sencillo, bueno, voy a dejar esta fórmula por ahí, pero si lo quieren hacer más sencillo, como ya saben que es 1.300, toman el 1.300 por el 13% y nada más. Y por acá vamos a hacer la sumatoria de cada uno de estos. Entonces, me posiciono en el 1.400, le doy más, me posiciono en el 1.000, le doy más, me posiciono en el 300, le doy más, me posiciono en 169 y le doy Enter. Y ya tengo la sumatoria de todos esos elementos. ¿Cuál va a ser mi detalle? El detalle que tenemos por acá es
pago de gastos de la segunda quincena. Listo. Muy bien. Por acá vamos a tener el número 6. Y ahora dice que el 28 vendió suministros. Jesucristo. Si ya hicimos un asiento del 31, ¿cómo se va a ver en nuestra contabilidad que ahora metamos un asiento del 28? Va a ser un tremendo desorden. La auditoría nos va a caer encima. No vamos a poder resolverlo esto así con mucha facilidad. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Pues muy simple. Tenemos que registrar el 31, que es en la fecha en la que vamos. Pero para eso vamos a tener que poner una nota aclaratoria de por qué lo hicimos. Entonces, el 31 no nos podemos devolver en las fechas, sería lo peor. Se vendieron suministros a otro médico. Suministros, eso me suena. Teníamos una cuenta de suministros. Revisemos. Sí, suministros era un activo. Ah, ok. Entonces analizamos aquí los suministros. Si tengo un suministro y es una cuenta de activo, ¿y qué está ocurriendo con este suministro? Dice por acá que lo vendimos. Cuando lo compramos, aumentó. Si lo vendemos, entonces disminuye. ¿Y de qué lado disminuyen los activos? Al haber. ¿Y qué pasó acá? Dice que le vendió suministros a otro médico con costo de 500 más IVA. Si nos vamos al Word, dice que le vendió suministros a otro médico 500 más IVA y cobramos en efectivo. Ah, bueno. La otra partida, ¿cómo se llama? Efectivo. Muy bien. Este efectivo entonces lo vamos a analizar y tenemos que el efectivo es una cuenta de activo y como vendimos el suministro, recibimos dinero. Cuando recibimos dinero, entonces, ¿el efectivo aumenta o disminuye? Aumenta. ¿Y de qué lado aumenta el efectivo? Del lado del debe. Entonces tenemos efectivo al debe y suministro al haber. ¿Ok? Efectivo contra el suministro. El suministro va a ser 500. ¡Oh! Dios mío, ¿y ahora qué hacemos? Me falta el encabezado. Muy simple. Vamos a ubicarnos. Acerco el cursor, le doy clic izquierdo, señalo el encabezado. Ahora con clic derecho voy a copiar y voy a insertar el encabezado para poder ver qué es lo que está pasando acá. Listo. Suministro. Pero este suministro tiene que llamarse igual que el de arriba. Entonces son suministros médicos. Como estoy vendiendo, todo lo que vendo lleva un IVA devengado. Y este suministro médico, si revisamos la tablita, habíamos determinado que era al 2%. Entonces, esto va a ser igual a seleccionar los 500 y multiplicarlos por un 2%. ¿Cuánto voy a hacer el efectivo que voy a recibir? La sumatoria de estos dos. Van a ser los 500 más los 10. ¿Ok? Aquí ya entonces vamos a anotar el detalle. ¿Cuál va a ser? Vendimos suministros de contado. Y esto nos lleva al asiento número 7. El número 7. Esto lo centramos para que se vea bonito. Por acá quitamos el espacio que acabamos de insertar. Entonces le damos otra vez. Me posiciono en el número, le doy clic izquierdo y luego con el clic derecho, eliminar y listo. ¿Ok? Y luego vamos entonces a hacer el último de los enunciados. Dice que el 31 pagó 1.500 a la deuda del 12. Pongo por acá 31, pero me acabo de acordar de algo. Esta factura, esta venta fue el 28 y la hicimos el 31 y nada más dijimos que vendimos suministros médicos al contado. Aquí nos falta más explicación. Entonces vendimos suministros médicos al contado. Esa es la explicación. Se registra en esta fecha debido a que la documentación se traspapeló. Que es una forma elegante de decirles que se me perdió. ¿Ok? Entonces estoy justificando lo que ocurrió por acá. Y ya con eso no vamos a tener que devolvernos. ¿Ok? Entonces, tenemos el pago de la deuda del 12.
¿Qué ocurrió el 12? Revisemos, porque yo ya no me acuerdo qué pasó el 12. 12 dice suministros, IVA soportado, cuenta por pagar. Ah, esta es la deuda. Entonces, el 12 tenemos una deuda que, ¿cómo se llama? Cuenta por pagar. Cuenta por pagar. La cuenta por pagar era un activo, pasivo, capital, ingreso, gasto. Revisamos. Era un pasivo. Entonces, es un pasivo. Es una deuda, sí, cierto, las deudas son pasivos. Como la estamos pagando, aumenta y disminuye. Cada vez que yo le abono a una deuda, pues disminuye. ¿Y de qué lado disminuyen los pasivos? Del lado del debe. ¿Ok? ¿Con qué la pagamos? Vamos a ver con qué la pagamos. La pagamos, aquí dice la deuda del 12, no dice con qué la pagamos. Revisemos aquí en el Word. Dice que pagó la deuda del 12 con efectivo. Perfecto. Entonces, fue con efectivo. El efectivo, ya ese efectivo casi no lo sabemos de memoria. Sabemos que es un activo. Y como la estamos pagando algo, cada vez que hay desembolsos de dinero y sale dinero el efectivo, entonces aumenta o disminuye. Pues disminuye. ¿Y de qué lado disminuyen los activos? Del lado del haber. Entonces el asiento va a ser cuenta por pagar contra efectivo. Muy bien. Cuenta por pagar contra efectivo. ¿Y cuánto fue el monto que pagamos? 1.500. ¿Ok? Listo. ¿Cuál va a ser nuestro detalle? Abonamos a la deuda del día 12. Muy bien. Y con esto vamos a quedar con el ejercicio Gloria Gil. En el próximo video vamos a hacer la mayorización y el balance de comprobación. ¿Ok? Entonces, por el momento, con esto vamos a quedar.